Abogada, ¿y qué tipo de solicitudes pueden ser enviadas directamente ante un juez de migración? ¿Hay algún tipo específico o no? Claro, según el memorando, sí, dice que digamos más o menos van a ser 3 casos. El primero es el caso donde ellos dicen que, por ejemplo, la persona presentó la aplicación de asilo tarde. Entonces, uno tiene un año desde que entra a los Estados Unidos para presentar su aplicación, pero hay circunstancias excepcionales o hay otras circunstancias que hicieron que usted lo presentara tarde o simplemente lo presentó tarde porque no sabía, estafas, mucho de eso. Entonces, ellos dicen que si uno no justifica por qué se está presentando tarde, va a ser una razón para la que va a ser referido. Y eso, por ejemplo, lo explican, pero eso no es novedoso. La ley siempre ha sido así. Porque si uno presenta un asilo tarde, el asilo lo va a decidir el juez si es suficiente, digamos que presentó una justificación o no para presentar su asilo tarde, porque si no, entonces va a ser un proceso de deportación. Entonces, generalmente siempre habían sido referidos digamos, al juez. Los otros casos es los que la gente que tenga delitos y casos criminales, que tampoco sabemos exactamente cuáles. Y la tercera, que es la que es como un poco más preocupante, es que dicen que la gente que no tenga un caso bien soportado, o sea, que no se ha explicado, que no se ha justificado, que no haya sido bien elaborado, entonces puede ser enviado porque ellos van a encontrar que no tiene un sustento suficiente y por eso lo van a mandar al juez de inmigración. Abogada, para que la audiencia entienda claramente, mucha gente dice, me llegó la cita para la corte, ¿significa automáticamente que estoy deportado o que me van a negar mi caso? La mente comienza a jugarle de una manera y quiero que usted No, lo diga. claro que sí. El otro día en uno de esos grupos de networking, alguien, no, mi cliente fue deportado. Y yo, ¿cómo así? Cuéntame qué pasó. Y él, no, es que le llegó la carta de la corte. Ok, no, 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 no. Todavía Calma, no es todo todavía está hay perdido. esperanza, exacto. Ok, ya estaban vendiendo el negocio. No, no, un momento, tampoco nos agilicemos Claro. tan rápido. Pero pues sí, o sea, es un proceso diferente, pero no es una orden de deportación. Tiene la oportunidad de presentarse, van a haber por lo menos 2 audiencias ante el juez de inmigración y usted va a poder presentar su caso, exponerlo, presentar pruebas y que entonces este juez tome una decisión y todavía pues hay chance de ganar el caso ante el juez de inmigración y hemos ganado casos ante el juez de inmigración. Entonces todavía no es una orden de deportación, es que comienza un proceso que va a ser un poco más delicado, que va a ser un poco más difícil, pero que todavía tiene chance de ganar. Usted dijo al inicio, en una de las preguntas que hizo Minifer, que mucha gente puso los casos hace muchos años con historias como que era profesor, era abogado, era periodista y hoy en día ellos ni saben. ¿Qué es lo que deben hacer? Tienen que cambiarlo a una realidad, pero con ese caso fue que ellos introdujeron su asilo. ¿Cuál es la ¿Cómo cambia la opción o la vía? narrativa? Exacto. Sí, entonces ahí, bueno, primero siempre vamos a tratar de suplementar, de enmendar errores, ¿verdad? Claro, entre más grave sea el error, pues más causa va a ser para que el oficial de inmigración piense que es un asilo fraudulento o mentiroso. Y eso es algo que vamos a tener que afrontar y que seguramente el oficial se lo va a preguntar y más adelante el juez de inmigración y que puede hacer que su asilo sea negado o que sea encontrado frívolo, que es muy grave, ¿ok? Otras veces tal vez son errores como que se escribió una cosa que no estaba bien, pero uno puede enmendar y decir, ok, aquí o la traducción no está bien hecha, como el contexto tal vez no pude explicar bien. Otros que yo he encontrado son como muy generales, pero no van al punto de lo que le pasó a la persona, sino como en el mundo el general de la situación de Venezuela, pero tal vez no fue lo que Un le pasó a ataque esa directo, persona. exacto. Entonces es como suplementar y ahondar y explicar un poco más. Y los que en verdad mintieron, vamos a tener que buscar la solución y tal vez pues aceptar el error y entonces enmendarlo todo completo. Ciertamente, abogado, eso es también a discreción del funcionario que esté haciendo la entrevista, que esté haciendo la evaluación del caso. Y se lo cuento como manera anecdótica. Mi familia es toda una familia de políticos copellanos del estado Zulia, de Maracaibo, Venezuela, de donde somos oriundos. Y yo tengo asilo aprobado, de hecho ya voy a hacerme ciudadana. Un primo que fue el presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia por muchísimos años, hicimos denuncias en todo lo que tiene que ver el sistema eléctrico, la falta de agua, todo eso, también perseguido político, también con asilo aprobado. Pero a su papá, que era como el cabecilla de todo, porque es el mayor,
Es uno de los primeros que empezó como en este mundo de la política y más cuando llega el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro, irnos contra el oficialismo y siendo copellanos social cristianos de toda la vida, desde Lucinchi, Herrera Campi, le estoy hablando de más de los años 80, aquí se nos descubrieron las edades, pero está esa realidad, pero a él se le fue negado el asilo. Entonces es cuando uno entra y aquí, ¿qué pasó? Si él es como que el principal de todos los derivados. ¿Qué pudo haber pasado allí? Porque de repente, como mi caso, hay muchos. Claro, digamos que, ¿qué pasa? Los funcionarios no están atados a una decisión anterior y cada cual tiene como su propio criterio, lo mismo un juez, y eso lo hemos encontrado muchas veces. Tal vez un hermano fue aprobado por un juez y el otro no, y eso lo hemos encontrado una cantidad de veces porque para un oficial es suficiente y para otro tiene otro criterio. O tal vez de pronto, por ejemplo, la manera como tú puedes explicarle al oficial, ¿verdad? Y al funcionario, mire, esto fue lo que pasó. Puede ser que él no lo pudo expresar de la misma manera y no le pudo como que encontrar el lado al oficial para decirle, ok, esto es lo que pasó, se confundió, qué sé yo, estaba muy nervioso. O sea, todas esas cosas también son influyen. factores influyentes. Abogada, tenemos preguntas de nuestra audiencia. A ver si nuestra producción nos puede enviar preguntas que mucha gente nos está preguntando también a través de las redes sociales, pero nos enviaron un video para poder responder. Hay mucha incertidumbre en lo que está pasando, lo dijimos al inicio, y queremos en realidad lo que nosotros a través de la Mesa Latina poder transmitir esa tranquilidad a nuestra comunidad. Claro. Sobre todo y con la experta como usted, que es la abogada de inmigración. A ver si nos tienen el video listo. Y tengo 9 años viviendo en los Estados Unidos. Actualmente estoy con asilo pendiente esperando a que me llamen a declarar en corte. Aún no me ha llegado la notificación de que me tengo que presentar en corte. Entonces mi pregunta para usted, abogada, es la siguiente. ¿Puedo obtener la residencia permanente a través de otro proceso alternativo diferente al asilo? Como por ejemplo una petición de empleo, matrimonio o cualquier otro proceso mientras esté en mi proceso legal de asilo, o tengo que esperar a que me llamen a corte para declarar, defender mi asilo y si ellos me la aprueban, posteriormente solicitar la residencia. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Abogada, acabamos de escuchar la pregunta. ¿Qué orientación le puede dar? Bueno, claro, hay 3 cosas. Una, yo siento que él todavía no está en corte, o sea, que él está esperando como cita de entrevista ante UCIS y ahí hay varias cosas que uno puede hacer en el camino. Entonces, yo creo que primero, digamos que tomemos el escenario de que él todavía no tiene cita de entrevista, está en UCIS esperando su cita de entrevista para su asilo. Entonces, lo primero es que si puede hacer otras cosas que no sean asilo, claro que sí. ¿Ok? Matrimonio, obviamente, si usted está casado con un ciudadano americano, usted puede comenzar un proceso de residencia de ajuste de estatus, inmediatamente presentar la aplicación de ajuste de estatus, lo hemos hecho muchas veces, y que lo que pasa cuando ya digamos mi residencia es otorgada, va a mandar una carta a la oficina de asilo diciendo yo quiero retirar mi caso porque ya soy residente, aquí está mi prueba. Otra es, por ejemplo, digamos que tal que el esposo no sea ciudadano, sea residente. Es un proceso diferente que seguramente va a requerir que en algún momento va a tener que salir del país porque no va a poder obtener la residencia acá, va a tener que hacerlo. Puede hacerlo acá mientras tanto, pero en algún momento va a tener que hacer una parte consular y tener que salir del país. Y ahí se nos vuelve un poquito complicado porque como ustedes saben, el travel ban de acá de los Estados Unidos se quitó, pero el que está todavía consular no se ha quitado. O sea, las residencias, cuando yo voy al consulado, todavía no están siendo aprobadas. Entonces había que revisarlo, digamos, en ese tema mientras tanto. Por trabajo también se puede hacer, sí se puede aplicar. Hay certificación laboral que una empresa lo pide a usted. Hay otra que es una visa de EB2 de interés nacional, digamos, dependiendo de las calificaciones que ustedes tienen. Uno puede pedir este tipo de residencia. También es un proceso un poquito demorado que también va a requerir en un momento hacer un proceso consular donde va a tener que salir. Y ahí, entonces, digamos que como que voy a hacer 2 procesos paralelos y en algún momento sí voy a tener mi cita de entrevista y entonces voy a tener que manejar un poco el tema entre que tengo esta de acá y mientras tanto mi cita de entrevista y de pronto mi corte. Y ahora, ¿qué pasa si llego a la corte? ¿Verdad? Si ya en verdad estoy en la corte,
todavía yo puedo hacer matrimonio. Sí, eso sí se puede hacer, una aplicación de residencia por matrimonio. Se divide como en 2 pasos, pero usted la puede hacer mostrando que su matrimonio es en buena fe, que no, digamos, la causa del matrimonio no fue el proceso de deportación, y hemos también tenido varias aprobaciones con base en eso. Es muy alta la tasa de aprobación si usted puede demostrar que su matrimonio es en buena fe. Si no, usted puede defender su caso de asilo. Digamos que yo hice una petición de trabajo, uno puede hacer el caso de asilo, en algún momento va a tener que pedir una salida voluntaria si el juez no aprueba mi asilo, y yo me tengo que ir y esperar tal vez 1 año afuera para poder volver a entrar ya con mi residencia por el trabajo. Entonces sí se puede hacer, pero hay que buscar ahí la parte de logística para que todo encaje bien. Claro, lo bueno es que hay respuesta. Claro, y que hay soluciones. Exacto. Abogada, cuando hablan de las tarifas del asilo, ¿qué pasa si hay personas que no pagan? Hay gente que no sabe qué pagar, cómo pagarlas, y hay gente que deja de pagarlas y no sabe que las puede perjudicar. Bueno, usted es la experta, diga. Ay, ha sido un dolor de cabeza estos $100. Ay, Dios mío, de verdad que lo más doloroso. ha sido muy terrible, porque entonces uno trata de pagar antes, dice que no se puede, después se le olvidó este mes y pasa a pagar el otro mes y ya este mes el otro mes no se puede. Y entonces la inmigración lo que estaba haciendo era, apenas no pagara, entonces inmediatamente estaban siendo referidos a la Corte de Inmigración sin entrevista para un proceso de deportación y asilo cerrado, y entonces ahora todo como una cantidad de obstáculos. Porque, ¿qué pasa? Todas esas cartas, porque para que pagaras el asilo ellos mandaban unas cartas para decirte que tiene que pagar el asilo. ¿Qué pasaba con esas cartas? No llegaban tampoco por el mismo problema de la dirección. Entonces miles de millones de personas nunca recibieron su carta de que tenían que... Es más, yo personalmente he tenido casos donde nosotros tampoco recibimos la carta donde decía que teníamos que pagar, y nosotros pagábamos y decía, no puede pagar hasta que no llegue la carta. Ok, pero la carta nunca llegó, y después nos encontramos que ya no se podía pagar porque ya se había vencido el plazo. Pero un juez federal sí dijo que, inmigración puede cobrar, pero no puede tomar esas acciones de cerrar el caso o de mandar el caso al juez de inmigración. Por ahora está en un injunction, como en un paro, mientras los jueces revisan la demanda y toman una decisión. Así que lo que uno tiene que hacer en este momento, si usted encuentra que su caso está cerrado, es mandar un correo, mandar una notificación a inmigración, a la oficina de asilo, para decirle que yo quiero que por favor reabra mi caso para que yo pueda pagar y entonces pueda seguir continuando. ¿Y lo pueden hacer online? ¿Los pagos? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la manera más práctica para que la persona pueda hacerlo? ¿A través de su abogado? Usted está diciendo que a veces no llegan los mismos abogados. La manera más práctica para hacerlo es, usted pone también en el internet, pone como pago de asilo UCIS, y ahí le sale una página donde va a poner su número de alguien, el número de recibo, le dice next y ahí le va a salir como que toda la información para que usted ponga su tarjeta de crédito, usted paga, imprime ese recibo, le pone la fecha en la que lo pagó, y después le debe llegar otro recibo que dice que sí, que ya recibieron el pago. Importantísimo. Muy por importante. $100, como dice el abogado, es un dolor de Por cabeza. $100, Sí. exacto. Mi Fer, ¿alguna pregunta más que quieres hacer? Sí, bueno, no sé si nos quedamos con tiempo o ya estamos sobre el tiempo, pero es una pregunta de una realidad que está muy latente, que también preocupa mucho, no solamente a la comunidad venezolana, porque aquí entran todos los porque están en proceso de asilo, y los que en algún momento tuvieron TPS, esos tepecianos que también están en ese limbo, abogada. Las detenciones de ICE cada vez son más agresivas, y se lo digo no de manera violenta, aclarando el término, sino de manera recurrente. ¿Qué consejo le puede dar a las personas que pues son detenidas, son paradas por ICE? ¿Qué hacer en estos momentos que sabemos que los nervios a veces nos traicionan y reaccionamos de la manera no debida? Pero ¿qué hacer en ese caso? Desafortunadamente sí, estamos viendo un incremento altísimo en las detenciones, que habían como que bajado un poquito, poco, sí. Y a partir de esta semana siento yo que como que se dispararon otra vez. Y entonces yo pienso que primero es mantener la calma. Sí es verdad que yo tengo muchos derechos ahí, pero también desafortunadamente ese oficial de ICE tiene muchísima discreción en detenerme o no, aunque yo tenga mi aplicación de asilo pendiente, tengo mi permiso de trabajo. Eso no da estatus. Ese es el detalle, tengo mi licencia. Entonces la gente me pregunta, pero si yo tengo todo, ¿por qué me van a detener? Si yo no he cometido crímenes, yo pago mis impuestos, tengo trabajo. La cosa es que, como la ley quedó, el asilo mientras está pendiente no es un estatus legal. Y por ahí se puede meter para detener a las personas. Y lo hace. Y entonces eso es lo que están haciendo
pues todos los días. Yo sé que esta semana estuvieron en Weston, en algunos sitios de trailers, estuvieron en unos hoteles, se han enfocado muchísimo con los de landscaping, con construcción, ¿verdad? O sea, si ellos ven como un carro que se parezca a landscaping, construcción, que lleves como un trailer detrás, ese te van a parar. A los que hacen mantenimiento de servicios, de piscina, los de aeropuertos. casas. Ok. Entonces mis clientes dicen como que yo soy el ave de mal agüero porque no los dejo viajar. Pero es que en verdad han habido muchísimas detenciones en los aeropuertos. ¿Ok? Entonces, para mí la recomendación es no viaje en avión, viaje en carro, así sea muy largo, así sea terrible, así sea tedioso, porque en el aeropuerto... O no viaje, sencillamente, creo que no es el momento. Corre muchísimo riesgo cuando viajan, también cuando se acercan a un checkpoint, como cerca como a la frontera y cerca de los aeropuertos. O sea, yo he tenido gente que la han detenido dejando a alguien en el aeropuerto. Abogada, quedó excelente el programa. Ay, gracias. Muy bueno.